Hola Ari, ¿cómo andás? Hola Dani, ¿cómo vas? Todo bien, bien. Contenta de esta vez sí grabar nuestro episodio para ustedes. Perfecto. Sí, hubo unas complicaciones en la primera, pero ya venimos con todo esta vez. Buenísimo. Sí, este más que todo, bueno, se llama el cuerpo como mapa de alerta. Los beneficios de estas prácticas que vamos a estar comentando van a ser para, especialmente desde mi lado, nosotras como mujeres, tener un ciclo que sea regular, sin dolor, una menstruación que sea sin dolor y todo lo que tenga que ver con hábitos, cómo incorporar hábitos a través de los alimentos y mindset. Súper. Bueno, desde mi lado es un poquito poder ver con una mirada más gentil aquellas experiencias, crianza o inclusive traumas que nos han marcado a lo largo de la vida y poder resignificarlos, mirarlos desde otro lado, no restándole importancia, sino realmente colocándolos en otro lugar. Fueron parte de nuestra vida, de nuestro proceso, pero que no pesen tanto. Buenísimo. Sí, y voy a ir presentando a Ari, a Ariana, que está del otro lado, sería es psicóloga y te acompaña a replantear justamente tu forma de pensar, tu vínculo. Básicamente, como psicóloga clínica, es fan de las conversaciones honestas, trabaja con el psicoanálisis, acompaña a las personas que quieren comprenderse mejor y vivir con más autenticidad. Ari vivió, la conocí viviendo también en otro país, ella es de Costa Rica, entendiendo y colocando justamente el cuerpo en lo que es extrañar, reinventarse, empezar de nuevo, su forma de trabajar es cercana, es humana, sin juicios, y también vivió con un recorrido personal y aborda todo lo que es psico-oncología. Acompaña a jóvenes, adultos y parejas en sus procesos, tanto presencial como en línea. Gracias, Perfecto, Ari, muchas por estar acá. gracias. Gracias, Dani. Entonces te presento, Dani es esta otra persona que nos está acompañando. Dani, la verdad que nos ayuda a replantearnos nuestra forma de pensar y nuestro vínculo con la comida, un vínculo que puede ser muchísimo más amable y libre, cosa que es muy importante en la actualidad, siento yo, y la importancia de un estilo de vida en movimiento con la observación de biorritmos. Am, Dani es una capa total, es psicóloga, es médica tradicional china y como si eso no fuera suficiente, tiene una maestría en neurociencias y es especialista en el sistema endocrino y en los trastornos alimenticios. Así que muchísimas gracias, Dani, por estar compartiendo en este espacio. Súper contenta. Y bueno, em, queríamos empezar este episodio haciéndole unas cuantas preguntas a Dani para entender un poquito más su enfoque, su mirada. Realmente nos interesa muchísimo eso. Entonces, tal vez como para empezar, Dani, ¿nos puedes comentar un poquito qué es la medicina china? Sí, sí, genial. Eh, Comenzamos con este lado y luego te hago preguntas a vos. Súper. Primero, sí, con la medicina china podemos ver que es una medicina oriental, preventiva, y lo que hace va al lado de regulatorio en el organismo. No espera que algo se rompa, sino que detecta lo que serían desbalances tempranos y fortalece la capacidad del cuerpo de autorregularse, integrando hábitos, emociones, entorno. Su base es la teoría del yin y el yang, que todos conocemos o hemos visto este símbolo que es blanco y negro y que contiene una parte del otro, tanto en lo blanco como en el negro. Y el yin justamente tiene que ver con la parte negra, la contracción, lo descendente, el frío, el agua, los líquidos, la generación de tejidos, la sangre, las hormonas, los líquidos en el cuerpo.
la orina, el sudor, los nutrientes, grasas, todo lo que es interior, húmedo y suave. Y de ahí va a explicar el yin y el yang, cómo se forma y se compone, se armoniza el universo, así como en nuestro cuerpo. Es este concepto de opuestos y complementarios. Uno existe a través del otro. El yang, justamente la parte blanca, tiene que ver con la expansión, la actividad, la energía que asciende, el fuego, el movimiento, es lo activo, lo que está en sequedad, en actividad de los líquidos orgánicos que se evaporan y se secan. Tiene que ver con el exterior del cuerpo, sistema inmunológico o lo que llamamos en medicina china Wei Qi, y la transformación de estos procesos internos en acciones, movimiento, este movimiento peristáltico. Es una base a nivel terapéutico para simplificar lo que también son cuadros de frío o calor, tanto en el cuerpo como en el ambiente, en el exterior, y los alimentos. Cada alimento representa una energía u otra. Y existen alimentos que son más frescos y otros que son más densos, justamente nutritivamente y calóricos. Sus bases son la prevención práctica con hábitos que son personalizados, herramientas concretas y que se ajustan. Entonces está la alimentación terapéutica, que va ajustándose con el estado de la persona y la estación del año. Por ejemplo, en el verano consumimos alimentos que serían más frescos, también con mayores vitaminas, existe más evaporación justamente de los líquidos orgánicos, y aquí necesitamos que esté menos cargado nuestro cuerpo. Y luego son las rutinas de sueño, que es importante, es una base y un pilar, la recuperación, con lo que sería un ciclo de sueño en balance, en armonía. Entonces tenemos todas rutinas adaptadas a la persona, como las sin pantallas durante 1 hora antes de dormir. Nosotras, estaría buenísimo si tenemos todas un sauna, pero están también los baños de agua caliente, justamente, y esa combinación para relajar nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. El movimiento, la respiración, las caminatas, el estiramiento. Otra pata es la acupuntura y la moxibustión, que se combina con ventosas para mejorar la resiliencia en el cuerpo y regular el sistema nervioso, y la fitoterapia, que corresponde con un diagnóstico, con un criterio y un seguimiento, que son los extractos concentrados de planta que tienen una función específica en el cuerpo. Súper. Me imagino que cuando dicen preventivo es tal vez con todas estas patitas y ramitas que me comentabas, es poder tener una forma más saludable en nuestra vida y hábitos un poquito más saludables. No que eliminan por completo la enfermedad, pero que bueno, nos ayudan tal vez a disminuirla un poco. Exacto. Sí, va a tener este estilo de vida, calidad de vida acorde a tus necesidades y acorde a lo que también estás buscando actualmente en tu vida, que pones en prioridad, y que te sientas, sí, lo mejor posible. Ok, súper. Ahora que te estaba presentando, em, vi que, bueno, sos médica, pero también tenés la maestría en neurociencias. ¿Nos puedes contar un poquito cómo combinas estas dos o inclusive qué relación tienen entre ellas? Bien, sí, sí, exacto. Al estudiar estos 5 años como médica china, y también como psicóloga, por otro lado, con todo lo que sería psiconeuroinmunoendocrinología, tiene unión en el sentido de que van a la regulación. Ujú. Hablan en distintos idiomas de lo mismo, de la regulación en el organismo. Podemos dividir lo que serían 3 bases, que es el puente que tienen entre energía,
por un lado la medicina china y por otro lado la parte occidental, la fisiología de la regulación. En la medicina china hablamos de armonía, yin yang, el chi, que es la energía, y los sistemas, cómo funcionan. Y en las neurociencias hablamos de sistema nervioso autónomo, de estrés, de la respuesta de amenaza, la plasticidad, la neuroplasticidad y cómo el cerebro percibe el estado interno del cuerpo. Y vemos, por ejemplo, analogías como hipervigilancia sería un yang alto en desarmonía, un agotamiento o desconexión, un yang sin raíz, o un yang bajo. Un sistema autónomo que está desregulado es una dificultad para volver al eje. Entonces también vemos en este segundo ítem lo que sería la emoción, que no es solo psicológica, también es corporal, neuronal, endocrina. Las neurociencias muestran que emoción y cuerpo están integrados en un eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, amígdalas, corteza prefrontal, que es mi capacidad para discernir ciertas acciones a nivel social. También están las redes de atención, sueño, memoria. En la medicina china hace parecido esta analogía y tiene que ver con las emociones, cómo están sostenidas y cómo se alteran en funciones como digestión, descanso, tensión muscular, ciclo, defensas. Tenemos, por ejemplo, a la ira alojada o su casita, lo llaman de esa manera, es el hígado. Y de ahí como esta ira, que es mi capacidad de colocar límites, primero Ujú, comenzando con esta relación conmigo, ¿sí? Y luego con el otro. Y ahí vemos como esta relación que es bidireccional entre lo que es todo lo que maneja el hígado, el sistema hepático, ujú, y de ahí también con la ira, como la emoción afecta a su casita y cómo también está el órgano a la emoción. ok, Em, bien, y de ahí trabajo como se aborda a la persona sin separar lo emocional que tiene una firma corporal. Luego también vemos la prevención. Es una prevención en cuanto a bajar la carga al sistema y aumentar la resiliencia. Vemos neurociencias, los comportamientos, los hábitos, la terapia, el sueño, la atención, em, entrenamientos de distintos recursos, y en la medicina china como el alimento, la respiración, el ritmo, la digestión, el descanso, y se aborda esto a nivel del dolor, y porque la idea es que el cuerpo no viva en modo alarma. Cuando un sistema nervioso está crónicamente activado, el cuerpo se altera, existe esta inflamación, digestión alterada, ansiedad, fatiga, dolor. Nos pasa mucho durante, por ejemplo, todo el año que estamos en constante activación, hacer actividad, y luego puede ser que en fecha justamente diciembre todo caiga y produzcan como alarmas. Entonces, en ujú, la medicina china y en las neurociencias se encarga de autorregular con una clínica bastante fina en lo que es la armonía yin-yang, y por otro lado el mapa del sistema nervioso de estrés y neuroplasticidad. A mí me parece que son herramientas justamente para acompañar a las personas a recuperar esa flexibilidad, pasar ujú, de un modo supervivencia a presencia. ok. Ok, súper, no. Definitivamente se complementan un montón y tal vez tienen como el mismo mensaje dicho de formas distintas, ¿verdad? Ahora que nos explicabas un poquito qué es la medicina china, hablaste de los elementos, que, bueno, mencionaste 5, tal vez que nos puedas comentar un poquito más a fondo de ellos. Sí, genial. Em, el elemento o la fase, cada uno tiene un clima. Okay. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok, porque está por acá mi gatito.
tocando todo. Muy bien. Entonces, es la vida. Sí, total. Vemos como justamente cada fase habla de lo que sería el clima, el calor, viento, sequedad, frío, humedad, lo que es la función del cuerpo, y también cómo se acompaña en cada fase, sin justamente no ir en contra, sino ir en ese movimiento, en esa energía. Vemos las estaciones del año, comenzando la madera con la primavera. Ujú. En esta fase o elemento, lo importante es la desintoxicación, la flexibilidad del movimiento, em, su emoción es esta la ira, entonces hay bastante, eh, estamos más propensos a lo que es dolor de cabeza, tensión, irritabilidad, o a la mesa lo importante es llevar lo que serían verdes, frescos, que no sean helados, y porque justamente apaga lo que es el fuego digestivo, la digestión. Los sabores que ayudan son el ácido, el limón, lo que es todo avinagrado, que esto hace que despierte y se movilice, como también las hojas verdes que tienen clorofila, brócoli, arvejas, perejil, cilantro, rabanito. Las cocciones son al vapor o sopas, y hay lo importante también acá en la vida en general es esto de en la noche consumir alimentos que sean con menos densidad, que no tenga que trabajar tanto el organismo, y disminuir todo lo que es alcohol. No, la idea no consumir alcohol, que eso altera nuestro sueño. Luego, lo que es el verano tiene que ver con el fuego y circula más energía, y es importante estar atentos a la hidratación. Ahí puede haber en la mesa más que todo esto, hidratar, refrescar el cuerpo, los sabores como rúcula, que son más amargos, ayuda a bajar, a drenar este calor. También está el radiquio, entonces están también alimentos con más em, líquido o más jugos, como las frutas, la sandía, el melón, pepino, tomate, ensaladas, infusiones más suaves como la menta, y por acá comidas que sean más ligeras, la cocción más a la plancha, al vapor, o preparaciones como wok de cocción que son más rápidas, que van a cocinar por fuera el alimento y por dentro lo dejan más jugoso, más crudo, por así decirlo. Em, Luego es importante el sueño, estar atentos porque por ahí se puede alterar, y bueno, estar más presentes con esto de unas cenas que sean más livianas. Y luego está la tierra, que en la medicina china se ve como el fin del verano, una parte de esta fase. Generalmente son días más lluviosos, más templados, hay más humedad, y la tierra tiene que ver con el centro. Es una energía que es más estable, tiene que ver con esta estabilidad emocional de ir al centro. Y en este cambio que es bisagra, em, vemos también cómo se va más a lo que es la inflamación, los antojos de dulce, el cansancio post comida. Es importante el sabor de esta fase, es el dulce, pero no tiene que ver con el azúcar, sino con más alimentos que crecen debajo de la tierra, como la calabaza, la batata, zanahoria, también está la avena y el arroz, que se metabolizan mucho más lento. Los alimentos como las sopas cremosas, suaves, guisos, el jengibre ayuda bastante si no hay también frío digestivo, el jengibre más crudo. Y importante todo lo que tengan que ver con las porciones. Luego está el metal, que ya se entra al otoño en esta fase. Em, Como vemos en el otoño se empiezan a secar las hojas, en esta analogía con la naturaleza también pasa con el cuerpo, hay sequedad en piel, garganta, también hay más alergias, su emoción va más a la tristeza
o a cierre de ciclos o a cerrar justamente lo que serían situaciones. Va también a abordar más el intestino y vamos a ir a humectar y a fortalecer las defensas. Los sabores que hay son el picante suave, como la cebolla cocida, el puerro, el rábano, para ayudar al pulmón a que se humecte y estar muy atentos a lo que sería también la digestión de la persona, cómo está. Los alimentos cocidos, como las frutas cocidas al horno, pera, manzana, la miel, los hongos, las semillas de lino o de linaza, el sésamo y la cocción va a menos crudo, va más al horno o a lo que sería hervor. Algo que es, luego vendría es el agua, la fase, el invierno, y de ahí va más a, vemos que todo está más calmado, más abajo, más callado. Es como si todo parara. Esta calma profunda que lleva al invierno y también al frío. Vemos más dolores de espalda baja, dolores de rodilla, fatiga. Hay una emoción profunda que son los miedos profundos y puede haber baja debilidad. Aquí lo importante es ir a ese alimento que conserve la energía. Su sabor es el salado, que el salado va a activar a los riñones y al mismo tiempo que sea un salado que no sea artificial, que no sean justamente ultraprocesados, sino que lo active de una manera en balance. Tenemos miso, algas en pequeñas cantidades, caldos, son alimentos que sostienen. Están los caldos, las legumbres o los frijoles, que ahí vemos negros, rojos, que llevan más tiempo de cocción. También guisos, corderos, sésamo negro, nueces, porotos. Todo esto va a una cocción al horno mucho más lenta. Y es importante cargar, dormir, descansar, cargar esta batería del cuerpo. Entonces vemos como base, como el calor afuera, entonces hidratamos más en el organismo y vamos más a lo ligero. O hay frío afuera, entonces vamos más a cocción y calor digestivo. Sequedad o a humectar. Y de esta manera siguiendo un parámetro actual en nuestro cuerpo. Súper, súper. Es tal vez como escuchar un poquito más lo que nuestro cuerpo necesita en la estación o en el momento en el que estamos. Exacto, sí. Perfecto. Y Dani, bueno, ahí nos comentabas cuando nos estabas explicando un poquito también de qué es la medicina china, que una patita importante era esto de, bueno, incorporar rutinas o hábitos. ¿Nos puedes tal vez comentar cómo podemos empezar a incorporar en nuestro día a día? Genial. Justamente sí, cuando vemos que no estamos alineadas también a nuestros hábitos, eh, es importante aclarar que no es por falta de ganas, sino que no estamos alineadas por falta de un sistema que nos da este soporte y por una desconexión también biológica, de saber cómo, en qué fase estamos y en qué momento estamos. Em, Comienzo con lo que serían unos 4 tips. El primero tiene que ver con empezar por mi identidad y tiene que ver con este 1% de mi conducta. Por ejemplo, mi identidad es, soy una mujer que cuida su sistema nervioso y su energía. Y luego el cambio ocurre cuando eh, cambiamos y sostenemos esa identidad, no solo el resultado. Si estoy dejando, por ejemplo, de fumar, eh, no es quiero dejar de fumar, es soy una persona libre de cigarrillo, en positivo también. Ujú. Esto desde la medicina china es alinear nuestro Chen o nuestro espíritu con el Yin, con J, que es la esencia. Si tu mente
cree una cosa, pero tu cuerpo hace otra, hay disonancia. Es una repetición pequeña de 1% diario. Y así le estamos dando evidencia a nuestro cerebro para que crea esa y crear esa nueva identidad. Luego están las herramientas como segundo punto. Usando una herramienta sería la regla de los 2 minutos. No es hacer 1 hora de yoga o 1 hora de bici, es empezar a desenrollar el mat. Entonces de ahí empezamos con una acción y nuestro cuerpo va a ir hilando para empezar a hacer distintas asanas, por ejemplo. Ujú, O después de lavarme los dientes, hago 2 minutos de respiración o 5. Después de servirme el desayuno, agrego una fuente de proteína. Me estoy sirviendo el desayuno y entonces ahí empiezo con lo que sería un huevo a la plancha. Me toma menos de 2 minutos, por ejemplo, em, o unos frijoles que ya tengo listos el día anterior, o lo que serían porotos. ujú, Al abrir la compu me tomo 6 sorbos de agua. Entonces de ahí estoy usando esta regla de 2 minutos y estoy hilando una actividad que hago regularmente con una nueva que quiero incorporar. Em, Igual en bici, si quiero hacer bici, hago 5 minutos de bici fija y así voy. Otro tercer factor sería nuestro ciclo. Como venía diciendo, la mayoría de los planes y de libros de productividad, de empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, están diseñados para un ritmo hormonal al sol, más 24 horas, yang, masculino. Y las mujeres tenemos un ritmo que es infradiano, que es mensual y que es lunar. Entonces, no tengo la misma química cerebral ni mi energía ujú. todos los días del mes. Va variando. La menstruación, folicular, ovulación, lútea. Entonces, de ahí ver cómo cambia mi energía y llevar esto a lo que sería el tip que sigue, que es medir, tener un calendario, ver cómo me siento, qué actividades hago y eso colocarlo en un tiempo, en un lugar, en un día, en una fecha, en un espacio real en mi vida, sin esa mentalidad de todo o nada. No es la hora de bici, son los 5 o 10 minutos lo que puedo hacer en este momento, siguiendo justamente con mi energía de que un día en mi estado actual, o mi sí, balance actual es hacer yoga y otro día puede ser ir a trotar y así. No es quitarlo por completo la actividad, sino adaptarme. Ujú. Súper. Me encantó eso que dijiste de tal vez hilar una actividad nueva con algo que ya uno hace, como para que no se dificulte tanto el incorporar algo nuevo a la rutina. Eso me encantó, la verdad. Sí, Y tal vez como para ir terminando con las preguntitas que te quería hacer, em, como comentaste, soy de Costa Rica, entonces tal vez preguntarte si tienes algunos tips para un clima como el de Costa Rica, que no es ni es tropical, frío. sí, exactamente, es tropical, una época súper lluviosa, que es Ujú. como lo más duradero del año, y una época muy seca. No tenemos las 4 estaciones, entonces tal vez cómo lo podríamos aplicar acá. Buenísimo. Sí, justamente ahí viendo en un principio lo que serían los análisis, Ujú, estudios, qué es lo que necesito en este momento, cómo estoy. Em, y algo que ocurre también a nivel global, que esto lo quería comentar, vivimos en un exceso de llanto, de actividad, de estrés crónico, de pantallas, de prisa, de querer ujú, todo inmediato y todo lleva un proceso y lleva un tiempo, eso también. Em, Hemos olvidado lo que sería esto de cultivar el yin, de ir em, desde la medicina china y la psicología, no solo trato el síntoma
Por ejemplo, no solo trato la ansiedad, trato un sistema nervioso que se quedó apagado y también lo que sería desde las bases o una rutina. Em, y como comentaste, el clima, si en Costa Rica va más del calor a la humedad, de Ujú. la lluvia, sí, a más estar un poco más seco, y de ahí el enfoque de la medicina china es no acumular justamente la humedad y el calor, cuidando este sistema digestivo que es la tierra. Em, Porque es muy fácil sentirse más pesado, inflamado, niebla mental. Y vamos con los tips de comer liviano y cocido. Sobre todo para Ujú. nosotras es importante comer, sí, que esta predigestión cocida. Em, no ir hacia allí hielo o ensaladas crudas todo el tiempo, porque eso debilita mi digestión. Ok. De ahí también preferir lo que son los salteados, las sopas livianas, el arroz, em, las verduras al vapor, los pescados, los crudos sí, pero no como base única. Todo lo que sería menos lácteos, que eso provoca más humedad, menos fritura, azúcar, cuando hay pesadez. Eh, a- Esto tiende a más flema, más cansancio, más antojos. Lo importante es, como seres sociales, no limitar por completo el Ujú. consumo o querer comer algo dulce, sino ir bajándolo. Por ejemplo, si tengo este malestar, ir por 2 veces por semana y ver cómo cambia la energía. Hidratarme sin apagar el fuego digestivo, ir más por agua a temperatura ambiente, agua con limón, durante las mañanas, infusiones tibias, menta o manzanilla, son infusiones que son más suaves, más livianas y ayudan a mi sistema digestivo. Usar menos alimentos que drenan o usar estos alimentos que drenan la humedad, como el arroz, em, todo lo que es el arroz tipo congee, em, que es ser más espeso, con más cocción, también Ok. con hongos, frijoles o porotos bien cocidos, más como mung o aduki. Los porotos mung ayudan a desintoxicar, a limpiar la sangre, el hígado, también el maíz, la calabaza, el pepino, todo lo que son porciones, viendo mi saciedad. Y un ancla importante es la proteína, un ancla hormonal, por así llamarlo. Para nosotras tenemos que entender que la proteína es clave y preventiva en nuestro organismo. Estabiliza la glucosa, los antojos, los cambios justamente en las hormonas, sostiene lo que es la ovulación, el ciclo, la recuperación, mejora la energía, el músculo, el metabolismo. De ahí llegar a unos 120 o 150 gramos de proteína diariamente es importante y se consigue en las fuentes más amables o que ayudan con esta humedad y este calor, en pescados, huevos, pollo, tofu, tempeh, frijoles de los que comenté. Y según cómo está mi organismo, yogur griego, dependiendo de Ok. cómo me caiga. El picante, viendo cómo está, a nivel digestivo a la persona, porque puede ser cebolla, pero que esté cruda o no, y eso hay que evaluarlo. El jengibre, la pimienta, luego las frutas tropicales, sí, en ese ambiente, en un ambiente también es importante lo que salga de la tierra, em, y de ahí ver cómo está mi digestión. Si Ok. voy más como, voy mucho al baño, si hago más tendencia a lo que es en una parte del ciclo con diarrea, entonces disminuirla o que esté cocida. Em, Luego el movimiento es importante, esta circulación para la regeneración celular, de ahí la movilidad, la caminata. Importante que hagas una actividad que a vos te guste y que disfrutes para Ujú. sostenerla en el tiempo.
sea 20 minutos, 30 minutos de baile o pesas, es mejor esta constancia que algo intenso y que sea esporádico. El sueño, por otro lado, y esta rutina de duchas tibias antes de dormir, de la cena liviana, del menos alcohol en la noche, todo es importante de ver cómo está mi cuerpo, si tengo pesadez corporal, hinchazón, somnolencia después de comer o flema o tengo acné, eh, si estoy con irritabilidad o el sueño muy liviano, observarme estos síntomas Ujú, y ver qué me cae mejor, justamente atenta a mi organismo. Y que existe una manera, esto es importante, que existe esta manera de llevar un estilo de vida acorde a lo que necesitas para sentirte mejor y no tener estas situaciones. El enfoque es cuidar la digestión y en nosotras consumir proteína y ujú. menos helados, menos fríos y más cocidos y livianos. Va en esa parte. Ok, no. Súper, muchísimas gracias, Dani, la verdad. Nos llevamos muchísima información, muchísimos tips también. Creo que esto que decías de la cena liviana y demás, bueno, al menos en mi casa se practica mucho de, tal vez inconscientemente estamos escuchando un poco nuestro cuerpo. Así que no, la verdad que muchísimas gracias. Creo que también salen muchas más dudas en medio de toda esta información que estaría bueno tal vez hablarlas en otro espacio. Em, Así que lo dejamos tal vez como pendiente. Tal vez para ya ir terminando con vos, Dani, que nos comentes dónde podemos encontrarte, dónde podemos conseguirte, si quisiéramos contactarnos contigo. Sí, obvio. Sí, justamente lo que comentas de en las casas o como tradiciones, es esto de ir a la raíz, que las cosas más simples em, es lo que nos lleva a nuestro eje. Y las tradiciones de las abuelas y cómo se alimentaban, básicamente. Ujú, Genial. Y por ahí sí, me pueden conseguir con Dariku Health. Igual abajo vamos a estar dejando las descripciones de nuestras páginas y nuestros contactos. Em, Buenísimo que también te haya funcionado. Y por ujú, ahí también me gustaría hablar de lo que sería el psicoanálisis desde tu lado, que es lo que aplicas. ujú. Por ahí que nos comentes eso como experta y como también psicóloga que lo aplica, pero desde mi lado es algo que no he tenido la experiencia, entonces está bueno también conocer, ¿sí? Que, que explicarías qué es el psicoanálisis. Claro. Bueno, creo que primero que todo a veces tenemos esta idea del psicoanálisis como algo súper lejano, lleno de palabras difíciles, e inclusive como esta idea de como si fuera solo para algunas personas, ¿verdad? Al ser tan complicado. Pero para mí y tal vez para algunos de los que nos están escuchando, es mucho más humano. Para mí el psicoanálisis no parte de la idea de que hay algo que arreglar, no se trata tanto de cómo corregir conductas ni de pensar mejor, sino que propone otra cosa. Propone escuchar la singularidad de cada historia, propone cómo cada persona arma su manera de estar en el mundo y al tratar de entender esa manera es entender cómo ama, cómo sufre, cómo se defiende, cómo se define e inclusive cómo duda, ¿verdad? Es un espacio donde la palabra importa bastante, así como también lo que no se dice con palabras, los silencios, los lapsus, repeticiones, los chistes que se nos escapan sin querer, también es muy importante. Algo también que me parece clave es el tiempo. En el psicoanálisis no es un tiempo de exigencia, sino algo de que en el tiempo pueden ir apareciendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces se trata de escuchar lo que insiste, lo que vuelve y lo que el cuerpo muestra muchas veces cuando inclusive las palabras no alcanzan. Entonces, es
una idea de que la palabra importa, pero el escuchar también. Y creo que algo súper importante que también aprendí dentro de la clínica con muchos de mis pacientes y en mi proceso personal con psicólogo psicoanalítico, ¿verdad? Es que también hay un gran espacio para la incertidumbre y que también hay que aprender a evitar un poco esa duda y esa incertidumbre. Ujú. Sí, justo la incertidumbre, que es algo que nos mueve un montón. Ujú, total. Claro. Sí, me parece interesante, siempre vemos esto de los lapsus o los chistes, eh, que ya en el común también es algo como, bueno, decir nombres, de repente, no sé, un novio dice el nombre de la ex, entonces como Ujú. que está ahí en esas asociaciones. Sí, total. Bien, y ahí por ahí, ¿cómo verían ustedes o cómo entiende el psicoanálisis lo que son los síntomas? ¿Qué entiende el psicoanálisis como síntomas? Claro. Bueno, desde el psicoanálisis, el síntoma no es algo malo, no es algo que está funcionando mal, sino es una formación del inconsciente. Y tal vez a qué me refiero con esto es, por decir como que nuestra psiquis arma una solución, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa solución a veces duele, a veces molesta y a veces cansa. Pero no sirve que moleste, no sirve que duela, no sirve que nos esté pullando, digamos. ¿Por qué? Porque ese síntoma nos está queriendo decir algo de una emoción nuestra, de algún conflicto, de algún deseo o inclusive de nuestra historia. Tal vez como les comenté en un inicio, ¿verdad? Estas experiencias o crianza que nos va marcando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, no suele desaparecer solo con entenderlo racionalmente. No sé si les ha pasado como, no sé, elijo siempre los mismos hombres o elijo siempre los mismos tipos de pareja. Y uno lo entiende y ya como que lo capta y como que quiere cambiarlo, pero con captarlo y querer cambiarlo no es suficiente. Bueno, Ujú. ahí está, ese entenderlo racionalmente no es suficiente. Nosotros vemos el síntoma como algo que no hay que eliminar rápido, sino hay que leerlo, escucharlo y alojarlo, ¿verdad? A veces hay que vivirlo un poquito. Y en vez de preguntarse cómo me lo saco, es preguntarme, ok, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está queriendo decir el que yo elija una y otra vez el mismo tipo de pareja? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde aparece la duda, ahí es donde aparece la pregunta en el psicoanálisis de, ok, este síntoma, ¿qué me está queriendo decir? Bien, sí, sí, sí. Justamente esto de ver eh, por qué suceden las cosas, sí. Entonces, ¿para qué? Total. Ujú, Ok. Em, sí, es poner el cuerpo también, vivirlo, vivir la total. situación. Y por otro lado, que es la somatización. Ok. La somatización la entendemos cuando ese síntoma aparece en el cuerpo. Porque hay síntomas que no se juegan en el cuerpo, pueden ser en los vínculos, esto que les comentaba de, bueno, elegir siempre el mismo tipo de pareja, o en la angustia, o en repetir ciertas elecciones, ciertos patrones, ahora que se está usando mucho esta palabra, ¿verdad? Entonces, la somatización es cuando el síntoma aparece en el cuerpo específicamente. Hablamos de algo que no logró simbolizarse, algo que no encuentra palabras y entonces decide inscribirse en el cuerpo. Em, no es que el cuerpo esté reaccionando, porque no vemos el cuerpo como algo aislado de la mente y de nuestra psiquis, simplemente está siendo parte de nuestra vida psíquica en ese momento. Eh, y normalmente se inscribe en el cuerpo cuando se sostuvo demasiado, cuando se aguantó por mucho tiempo y entonces el cuerpo tiene que levantar la mano y decir, hey, algo está pasando. Puede hablar con contracturas, con dolores, con insomnio, con problemas digestivos, con un cansancio que no se va. em,
puede aparecer de múltiples formas, no es una falla del cuerpo, sino es algo que simplemente no pudo decirse de otra manera. Y vuelve entonces esta pregunta de, ok, ¿qué nos está queriendo decir este dolor, esta contractura, este insomnio? Ahí hay algo. Eso es lo que nos está diciendo esa somatización. Ahí va, ok. Entonces, a nivel psicológico, el cuerpo y la psiquis es una para ustedes. Sí, Ok, bien, totalmente. Ujú. bien. Tiene mucha relación. Sí. Está bueno. Em, bien. Y de ahí, cuando hay una somatización, es que el Ujú. cuerpo manifiesta. Total. Ok. ¿Y cuáles serían las emociones que ves en consulta que suelen aparecer más en el cuerpo? Ok. Normalmente, y creo que a lo largo de la historia siempre se ha escuchado lo que es la angustia en psicoanálisis, pero no solo es esa angustia que no se llora, aparecen también otras emociones, aparece la tristeza que se disfraza del típico estoy bien ahora, ¿verdad? La rabia que no tiene permiso, el miedo que se tapa de control, que se tapa con control, perdón. Ujú. Son esas emociones que no encontraron un otro que las reciba. ¿Y a qué me refiero con esto? Es tal vez, no sé, ese enojo que teníamos con alguien que no nos animamos a decirlo, o esa tristeza que no hubo un espacio para poder sacarlo porque tal vez teníamos que seguir con nuestro día y no pudo salir. O tal vez a veces porque es con un otro que no se puede dialogar, ¿verdad? Que también pasa. O simplemente alguna emoción, como te decía, que tenemos que seguir con nuestro día a día porque tal vez no tenemos un momento para poder sentarnos, para poder decir, ok, necesito estar con la emoción un rato, ¿verdad? Entonces son emociones que se fueron postergando, que quedaron sin elaboración y que en el cuerpo encontraron un espacio, ¿verdad? Entonces ahí es donde el cuerpo tiene que alojarlas y hacer escenario para eso que no tuvo un espacio ni una palabra para ser elaborada. Ok, ok. Sí, es bastante fuerte también esto que decís, como hablar con un otro que ya no está. Ujú, sí, Entonces eso, ok, en terapia como justamente abordarlo, ujú, ir por eso. Bien. Y también vemos como estas personas en general en el mundo que son más productivas o como más funcionales, em, porque estas personas tienen más síntomas corporales o se observa más. okey. Em, Primero, nada más para como contestarte alguito que dijiste esto de poder elaborar a veces cuando no se puede dialogar con alguien que no está. Muchas veces eso es bastante complicado y luego aparece este otro escenario de, okey, sí está la persona, pero simplemente no es una persona con la que se pueda dialogar, y a veces también eso tiene todo su peso, muy distinto Totalmente. y eso también lo podemos, trabajar totalmente en terapia. Y con esta segunda pregunta que me hacías es, bueno, voy a meterme en algo teórico, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Perfecto. Y es que en el psicoanálisis hablamos del ello, el yo y el superyo, ¿verdad? Entonces el ello tiene que ver más con lo instintivo. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo, ¿verdad? El superyo tiene que ver mucho con las reglas, con lo que debería ser, con lo que aprendimos en nuestra familia, en nuestra cultura, en el entorno donde crecimos, entendiendo también que, o sea, sí está la cultura del país, inclusive tal vez la cultura de la provincia, pero además que cada familia tiene su propia cultura, ¿verdad? Entonces, son entramados culturales súper grandes que todos nos enseñan cómo deberíamos ser o cómo deberíamos comportarnos. Y luego está el yo. ¿Y el yo qué hace? El yo quiere mediar entre lo instintivo y entre lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, es el que trata de que las cosas funcionen, porque, por ejemplo, en el día a día podemos tener hambre, pero tal vez no está
culturalmente aceptado que nos salgamos de una reunión sin decir nada y vayamos a comer. Y podríamos tener hambre, pero tenemos que esperarnos un ratito. Entonces, ese es el trabajo como del yo. Ahora, las personas funcionales, entre comillas, suelen tener un yo muy adaptado, un yo súper capaz, eficiente, responsable, que resuelve. Un yo que sostiene muchísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando sostiene tanto, no deja espacio para el conflicto, la fragilidad, el límite, cosas que son sumamente importantes. Y como les suelo decir a mis pacientes, muchas veces, a veces, por mantener la paz exterior, creamos mucho conflicto interno. Ese favor que no quería hacer, pero cómo no iba a hacerlo. Ese sí que en realidad quería decir que no. Ese esfuerzo constante por no ser una mala hija, una mala persona, un mal empleado, Mm. ¿verdad? Entonces ahí el cuerpo aparece como límite, porque muchas veces es la única manera de frenar, ¿verdad? Las personas, de nuevo, entre comillas, funcionales, no se dan espacio de sentir, ¿verdad? No se dan espacio para poder hablar. Y entonces el cuerpo se tiene que poner como límite físico para poder levantar la mano y decir hasta acá, no como para castigar, sino simplemente como un intento de cuidado. Entonces, son personas que no aprendieron a molestar, aprendieron a no frenar, a no fallar, ¿verdad? Esto de no querer dar una mala imagen de sí mismos, y entonces el cuerpo tiene que ponerse súper físico como límite. No sé si les ha pasado, tal vez, qué sé yo, que hacían un hiking, un maratón, o simplemente un día súper cansado que estuvieron haciendo muchísimas cosas. En el momento que ustedes se sientan, se drenaron de energía total. O sea, ya en el momento que ustedes pararan, saben que ya no van a poder seguir. Entonces, a veces eso es el cuerpo diciéndoles como, hey, en serio ya no podemos nadar más, ya no podemos caminar más, ya no podemos correr más, necesitamos un freno. Esto es lo que hace el cuerpo, en una analogía tal vez muy sencilla, pero esto es lo que hace el cuerpo, levantar la mano y decir, suave, no podemos más. Entonces, tal vez por eso es que las personas que son como más productivas, ¿verdad? Y están en este constante andar, es que tienen que poner el cuerpo. Y acá sí comentarles que es súper importante entender que los límites son para cuidarnos a nosotros mismos. Se elige, cada persona elige sus límites, pero también es trabajo de cada persona poder mantener y sostener ese límite, aun cuando otra persona quiere tratar de sobrepasar el límite, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas como más difíciles que tenemos que hacer, pero entender que es para nosotros, para nuestro bienestar y no para que los otros lo respeten, sino los que tenemos que dar a respetar nuestros límites somos nosotros mismos. Perfecto, sí, quedó clarísimo. Eh, y esto, algo que resonó mucho fue esta parte de frenar, de sentir, de a mí en lo personal es algo que es lo que más me cuesta, Ujú, frenar, parar. Y de ahí tiene mucho que ver esto de, bueno, estar con uno mismo, de total. sentarse, sentirse. Total. Creo que ahora cuesta más y de hecho voy a hilar así rápidamente algo que decías de los últimos tips para Costa Rica y era esto de una cena ligera, de ir frenando al final del día. Y yo decía, pues es que a veces yo termino de atender a las 9 de la noche, llego con Mm, un hambrón, ya la cena ligera, por más que era la costumbre, me está costando. Y tal vez es por eso, porque tampoco estoy frenando. Entonces, sí, en un mundo que ahora tenemos como con super productividad, qué difícil es frenar. mm. Sí, irse más a uno, a sus costumbres y priorizarse. Es Ujú, esto lo que estamos manifestando y ofreciendo. eh, y a mí me queda decirte gracias, que también me quedan con muchas cosas de esta conversación. Como normalmente tenemos conversaciones y siempre me quedan cosas. obvio. Eso me Eh, gusta. Y por acá también gracias a la persona
a vos que nos estás escuchando por acá, que justamente quieres cambiar cosas, abordar lo que es tu salud, darte prioridad, que es lo que manifestamos acá. Y en este espacio, junto con el blog, que también hacemos mensualmente lo que son salidas de artículos que trabajamos. Y por aquí también aprovecho y te consulto, Ari, en dónde te podemos conseguir. Obvio, gracias, Dani. Primero que todo, también muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Ahora que es este inicio de año, que a veces más bien queremos empezar con todo y aprovechar para hacer y hacer y hacer. Entender que también a veces es importante frenar, ir un poquito más despacio, como dicen acá en Costa Rica, lento pero seguro, ¿verdad? Entonces, eso, agradecerles a ustedes un montón por escucharnos. Y ¿dónde me consiguen? Bueno, puede ser en Instagram como arianacalvo.psico o en mi página web arianacalvopsicóloga.com. Ahí cualquier duda, comentario o lo que sea, nos lo pueden hacer llegar. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando y nos vemos en la próxima. Un abrazo, Ari. Abrazo, gracias. Chau.